Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Acá estamos una vez más con temas que yo elijo, que sospecho, supongo que nos interesan a todos. Esta vez vamos a hablar del tema institucional, pero antes Pablo quiere decirles algo. Estoy con Pablo Marmorato y con Claudio Acevedo. Ya me estoy preparando. Ya, dale, dale más, dale. Ya saben, como todos los domingos, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Muy bien. Hace poco, qué sé yo, 10, 15 días, se entregaron menciones al premio Conex, y entre la gente que estaba mencionados había como 100 personas, pero además por afuera de aquellos que podían estar presentes estaba mencionado el doctor Raúl Alfonsín, y en honor de él se lo nombró. Empezamos a aplaudir, nos pusimos de pie y el aplauso duró, qué sé yo, como 2 minutos, sostenido de todo el mundo, de los que estaban ahí presentes, que eran bastantes. Después yo estaba sentado al lado de la diputada Graciela Camaño y le digo: Graciela, ¿por qué crees vos que se aplaudió tanto a Raúl Alfonsín? Y nos pusimos a pensar y después hablábamos con otros, y yo tengo la impresión de que fue porque quedó marcado. Cada uno tiene en los personajes, símbolos, algún significado, pero me parece que quedó marcado en la recuperación de la democracia la necesidad de la institucionalización en nuestro país. Trabajo que quedó siempre en aguas de borraja, que creo que todavía tenemos que hacer, y mucho, para que sea sólida y dé respuesta a todas nuestras necesidades. Y para hablar de eso, hoy invitamos, Pablo y yo, a María Matilde Ollier, que es doctora en Ciencias Políticas, tiene un máster en Ciencias Sociales y es profesora de Historia antes, y además en la actualidad es decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. A Karina Banfi, que es abogada y que es diputada nacional radical por Cambiemos y especialista en acceso a la información pública y gobierno abierto. Y a Daniel Marx, que es economista, fue director del Banco Central, secretario de Finanzas de la Nación, hoy es director de la consultora Quantum Finanzas. Y ustedes me dirán, ¿y por qué un economista? Bueno, porque queremos hablar de la institucionalidad económica, como hoy marcaba María Matilde en cuanto nos encontramos, pero además de cómo a veces la cuestión económica y las dificultades económicas interfieren en aquellas buenas intenciones cuando existen para crear institucionalidad sólida. Bienvenido, muchas gracias, y arranca que quiera. Gracias, Graciela, por invitarnos. María Matilde, ¿querés? Soy la vocera del grupo. Muy bien. Acá el que pestañea pierde. Sí, ya lo sé. ¿Qué tema la institucionalidad? Voy a decir una cosita antes, ¿no? Porque hay bueno, como vengo de la ciencia política y vengo de la historia y muchos años de terapia, por eso voy a decir las instituciones no son reglas escritas, las instituciones son conductas, comportamientos que se internalizan. Y parece que el problema de Argentina es ese. Y cuando digo comportamientos que se internalizan, digo lo siguiente: vos llegás a un semáforo, está colorado y frenás. No hay una regla, obviamente hay una regla y te multan si no lo haces. Pero nadie se le ocurre, y al que se le ocurra, al resto lo condena, le parece una barbaridad, pasar un semáforo en rojo. Eso es la internalización de las reglas. Yo eso a los estudiantes se los explico así sencillo. Y se habla mucho de las instituciones y la institucionalidad y contrastando Argentina y varios países de América Latina con el resto del mundo, con los países de las democracias consolidadas. Y entonces se olvida que el proceso, cómo se internalizan esas reglas, porque el problema es ese. No son solo las reglas escritas, sino cuánto una sociedad las aprende, se comporta, en este caso la comunidad política, la sociedad política y los ciudadanos, cuánto incorporan esas reglas como conducta. Yo creo que ese es el tema.
digo esto, puede haber otras miradas, obviamente, esta es muy personal. ¿Dónde creo que está el problema? Y por eso este debate en si las reglas o los liderazgos, si las instituciones o los liderazgos, ¿no? Este debate histórico que ya tiene varias décadas entre que no es solo debate, sino hechos concretos. Sí, y es viejo porque, bueno, que los liderazgos son los que producen innovación y que las instituciones son conservadoras, tiran para atrás, no producen innovación, etcétera, etcétera. Como si fuesen... contraproducentes. Y no pudiese haber las dos cosas, liderazgo e instituciones. Pero instituciones esto es lo que yo creo, en esta línea, me parece que es un tema a trabajar. Porque pensándolo bien, instituciones hasta físicas existen. Tenemos. Es más, cuando hubo dictaduras, el Congreso seguía con una fantasía en la última, la CAL, que era, es decir, se mantenía como sí. Eso existe y las leyes también existen. El asunto es cómo se internalizan las costumbres. Karina. Pero buen día, primero. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos. Me parece interesante el disparador y es algo que yo me pregunto y a su vez por mi recorrido siempre he quedado atravesada, ¿no? Y además termino siendo diputada, en donde promoviendo, por ejemplo, desde la OEA, cuando trabajé durante 10 años, promoviendo la cultura de la transparencia en América Latina, era necesario generar marcos regulatorios. ¿Por qué? Porque la conducta, ¿no? No estaba inserta, la conducta de no robar, de no tener, digamos, de no desviar fondos públicos para intereses privados o de un grupo de interés, por ejemplo, era muy difícil, por lo tanto el valor de la norma principalmente te genera ese marco donde las relaciones cambian. Quizás en línea de lo que vos decís, la regla o el contrato social o determinada prohibición social determina ese marco en donde decimos, bueno, qué sé yo, casarse con un hermano está mal, ¿no? Tener relaciones sexuales con un hermano está mal en una sociedad o cruzar un semáforo, digo, con todas las distancias que tiene un ejemplo con el otro. No, es la base de lo que es la sociedad. De una sociedad, totalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, en la promoción de las leyes de acceso a la información pública, siempre me preguntan, ¿es necesario la ley si la Constitución te lo garantiza? Si es un derecho humano. ¿Para qué se necesita una ley que le diga a los funcionarios que tienen que entregar la información? La semana que viene se cumple 1 año de la implementación en Argentina, 2 años de la promulgación de la ley en Argentina, después de 12 años de haber intentado la sociedad civil, los organismos internacionales, la oposición, de tener una ley de acceso a la información pública en donde 3 veces tuvo media sanción de alguna de las cámaras y nunca se pudo sacar. Y si hoy vemos por qué no había esa voluntad política del gobierno anterior, está a las claras por qué no quería que hubiese acceso a la información pública. Sin embargo, hoy todos los funcionarios tienen un nivel de respuesta casi del 100%. Todos los funcionarios responden, todos saben que tienen que responder, todos saben que tienen que cumplir. Y una cosa más, no tiene sanciones explícitas, tiene una sanción en la reglamentación que está ahí, pero la propia ley no habla de sanciones terribles y que te van a meter preso. Sí, podemos ir a la justicia y decir incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no hay eso porque hay una conducta que va entendiendo cuál es el marco de referencia, quizás en la voluntad política de fortalecer algunos institutos que tiene la Argentina. El Congreso es otro, ¿no? Ayer se armó todo un lío cuando demoró media hora Duhovne en llegar a la sala de la Comisión de Presupuesto, y en realidad ahí hubo 2 cosas, más allá de la justificación, de la demora de una persona, de la humanidad, en donde uno puede esperar o no puede esperar. Lo que se planteó algo que es interesante y es el respeto a las instituciones, ¿no? Donde pones en valor
el rol de otro poder en donde se supone que vos lo necesitas y necesitas convencerlo. Y a mí me parece que hay algo que a veces se hace como costumbre, no de Duhovne, pobre, porque no podía llegar porque había una marcha y quizás estaba bien justificada su espera y había el presidente contenido esa situación de espera. Pero sí, en donde quizás a veces cuando uno llega tarde, cuando uno pasa un semáforo en rojo, cuando uno cree que, bueno, no tengo que responderle, tiene que ver con el respeto a las instituciones, es más que nada el respeto al otro en este contrato social. ¿Qué pensaba, Daniel? No, a ver, para empezar, cuando uno mira a la especie humana, la gran distinción respecto al resto de las especies es su capacidad de organizarse. Digamos, por lo menos hay varios libros que he leído últimamente que lo señalan, y eso es mucho más que la inteligencia incluso. Entonces, la manera de organizarse pasa por, bueno, decían recién, la cultura y la institucionalidad. La institucionalidad yo creo que tenemos que, además, no confundirla con el edificio, digamos, sino claro, cómo funcionan efectivamente las distintas instituciones en este rol de coordinación y de funcionamiento de una sociedad. Y hay algunas que pueden ser buenas y otras que pueden ser malas también. No es que solo por tenerlas uno ya tiene comprada la salvación. Y en ese sentido se nota en la historia, yo creo hay ejemplos más que numerosos desde pueblos que se han organizado y han funcionado y han tenido sus formas institucionales, y estas también, digamos, cuanto más progresan es porque dan más lugar a la innovación y a la renovación de esas instituciones y la innovación que llevan las iniciativas de sus propios habitantes, porque las instituciones están para servir a las personas y no lo contrario. Y ahí es donde también progresa la economía, digamos. Uno puede ver también numerosos ejemplos, y lo estamos viendo en estos últimos días, de países donde funcionamientos institucionales superiores dan menos problemas económicos, para decirlo como mínimo. Y a muchos dan esquemas de progreso también. Entonces, yo creo que es fundamental. No es que la economía vaya en contra de las instituciones. Yo creo que si no hay instituciones, la economía no funciona. Instituciones buenas. Y, bueno, una cosa que yo creo, para señalar un poco la debilidad de Argentina, al margen de algunos problemas que nos pudimos haber montado, pero tenemos ejemplos muy recientes. Estamos comentando antes de salir al aire, México, Perú, Brasil, países donde hay cambios políticos de toda naturaleza en estos últimos años. Y llamativas. Exactamente, y que no dependen tanto del liderazgo personalista. Y la economía pasa por mucho menos turbulencia que un país como Argentina, donde dicen, si no tengo anticipada la elección del año que viene, ya se lo sé el resultado, es una catástrofe, digamos, acá, pero no es así como debería funcionar. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Hay más apego a lo institucional? ¿Hay otra construcción? Porque, por otro lado, acá instituciones hubo y tempranas en Argentina, tempranas incluso comparando con y instituciones democráticas, incluso comparando con otros países hasta de Europa en su momento, ¿no? ¿Qué pasa que tenemos este poco apego a construir sistemas de organización, como vos bien decís, organizativos, que respetemos, porque lo organizamos pero después transgredimos?
¿Por qué sea? Bueno, yo no sé bien el motivo, porque iremos. viste que le quieren echar siempre las culpas a la colonización española, Sí, bueno, pero España colonizó todo el continente y Uruguay están al lado nuestro, Chile, y son distintos, o sea que corramos no de la Vos simplificación. hablaste de un último artículo de Lori Sanata. Que Ay, no, pobre, no yo quería lo respeto discutir mucho, pero con él, no, le tiró pero hay la- como en la historia, los historiadores Sí, tienen un poco. le tiró un poco a eso. Sí. No, a mí pensando en el caso México es un caso interesante sobre la institucionalidad, porque México es un país se dice acato pero no cumplo, o sea, que nadie en México te va a decir no, el no existe, o sea, ney, o sea, entonces ahí también habría que mirar, porque han tenido una cultura autoritaria de muchas décadas, sistema político con partido único, o sea, que han respetado, como decía Daniel, las instituciones que ellos tenían, digamos, que no sé si eran las mejores. A mí me parece que lo que yo veo en el caso argentino, y yo lo pondría casi como un tema fundacional de la Argentina, si ustedes quieren del Estado moderno de la nación, es que los liderazgos han estado siempre por encima de las instituciones. O sea, esto también, otro prejuicio de siempre echarle las culpas al peronismo, de la fortaleza de los liderazgos en general en el discurso. Ni siquiera fue la primera apertura del Congreso. Roca, Agustín P. Justo, o sea, hay una tradición muy fuerte que los gobiernos democráticos o no democráticos, semidemocráticos, casi de fraude, como quieran llamar al de Justo, cuando anduvieron y funcionaron, Justo produjo una transformación de la economía argentina de la cual nadie quiere hablar, porque como el fraude, acá no se puede decir nada en la Argentina, porque yo soy izquierda, soy derecha, entonces tenés que estar aclarando, bueno, yo no sé qué. Pero el señor es una transformación económica impresionante sobre la que después se va a montar el peronismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que mi percepción es una tradición muy fuerte de liderazgo que ha impedido la construcción de las instituciones, liderazgos, porque bueno, otros países también tienen liderazgos, pero liderazgos que no han querido construir instituciones que los autolimiten. Ese es en el ejercicio del poder. Bueno, pero ese punto es clave. Yo creo que eso es un punto importante. Y coincido en el análisis sobre quizás, al menos en Argentina, un fuerte componente de la necesidad del liderazgo por encima de las instituciones en términos de la ley, ¿no? Y también las instituciones como espacios donde hay que cubrirlos que generen esta sinergia de los grupos, ¿no?, que componen una sociedad. Y me parece que ahí está el punto de las dificultades, al menos el otro día estábamos en el T20, que sucedió esta semana pasada, y estaba en un conversatorio con una africana del Banco Africano de Desarrollo, Vera Songbae, keniata ella, economista. Y lo que conversábamos, justamente Kenia tiene un desarrollo en África. Para mí Latinoamérica y África son continentes muy comparables, ¿no? Son agricultores principalmente, con una diversidad cultural, porque nosotros latinoamericanos somos muy diversos incluso con los países vecinos. Y en ese sentido, Kenia generó durante toda la década del 2000 un desarrollo muy importante en materia de transparencia, que es lo que permitió, ante determinados cimbronazos económicos, poder solventar y sostener cualquier crisis, ¿no?, para poder seguir avanzando con las políticas de desarrollo que está llevando Kenia. Entonces a mí me parecía interesante lo que pasa en Kenia en relación a nuestras propias crisis. Y esas crisis que aparecen de manera cíclica o en determinados momentos de la Argentina, en donde nunca termina siempre termina siendo como una excusa la economía de la Argentina, el cortoplacismo, la necesidad de tapar el agujero en contra de determinadas instituciones en las que de todas maneras deberíamos tomar la decisión política todos de seguir avanzando, ¿no? ¿Ustedes creen que últimamente ha habido avances en ese sentido en cuanto a la transparencia
leyes o disposiciones o creación. En el Congreso mismo hay ahora una comisión de análisis o sostén del presupuesto, etcétera, que tal vez vaya acompañando necesidades. No sé, ¿ustedes lo han visto? ¿Han visto algún tipo de avance en ese sentido? Sí, yo creo que sí, que hubo Ajá. avances, digamos, además recordemos que hace poquitos años no solo había, uno podía decir que no hubo avances, sino que hubo retrocesos. Sí. Digamos, por ejemplo, falsificar o desdibujar los números del INDEC es un problema enorme, digamos. Ahora yo creo que hemos recuperado eso y estamos buscando más transparencia. Ahora, yo creo que igual lo que hay que ver es la persistencia en esto y la eficiencia de los mismos también. Lo que quiero decir con la persistencia es, yo noto que, digamos, poco las personas, y cuando vamos a los actos eleccionarios o no, tendemos a buscar el salvador y cuando la cosa no anda, tendemos a tirar el salvador y buscar otro. Así es. Y eso va más allá de la transparencia, es cómo estamos formados y cómo pretendemos solucionar los problemas. Entonces, yo creo que ese es un punto que me gustaría que esté más reforzado, por lo menos. Hay una situación en este momento, me parece, Daniel, no sé qué opinás vos y ustedes, María Matilde y Karina, en el ámbito político partidario hoy no aparecen salvadores. No hay a la vista, cierto. ¿no? Es cierto, sí. No aparece nada te hace pensar que esta opción te va a salvar. Por lo menos me parece a mí, no sé, a lo mejor me equivoco. No hay liderazgo, que ese es uno de los problemas importantes que tiene la oposición, que la figura más taquillera de la oposición no se termina de construir en un liderazgo opositor, por todo lo que ya sabemos, y el otro sector de la oposición peronista no aparece lo que yo llamaría un liderazgo. Tampoco hay que caer en pensar que no van a existir más liderazgos. No, en el sentido que lo vemos en todo el mundo. O sea, todo lo contrario, seguro. es imprescindible y el tema es cuál es, insisto con la autolimitación, cuál es la relación entre el líder y las instituciones. ¿Qué liderazgo? ¿Cuál es el desafío de la Argentina? Tener un presidente fuerte, un presidente con recursos económicos, recursos ciudadanos, populares, con popularidad, con recursos institucionales, que tenga mayoría en el Congreso y si no la tiene arme coalición, en fin, un presidente fuerte y que tenga la decisión de autolimitarse en el ejercicio del poder. Ese es el gran desafío de la Argentina y de la política argentina, el que lo haga. Si nosotros tenemos un presidente fuerte que se autolimite, yo creo que, y esto significa respetar las instituciones, respetar la transparencia. Vos pones énfasis Porque el liderazgo es importante en la fuerza que construcción. tiene acá el presidencialismo. Y es un país presidencialista, hiperpresidencialista aparte, Argentina. ¿Qué sería un presidente? Esto lo vamos a dejar para después de la tanda, ¿no? Que se autolimite, porque teóricamente el límite, ya la Constitución, las leyes te ponen límites. Ahora, que exista la voluntad de autolimitarse, ¿no? O qué significó eso como carencia, si querés. ¿Qué significó para nosotros? Lo vemos enseguida después de la tanda.